presentarlo. Él va a dirigirse a ustedes con unas breves palabras. Recibámoslos con un cariñoso aplauso a nuestro hermano Orlando Rojas. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en la apertura de este congreso por primera vez en Chilca. Pero yo siempre he pensado, si nosotros queremos hablar de filosofía, tenemos que pensar primero en el creador de la filosofía. Si queremos hablar de repente del cosmos, tenemos que pensar en el creador del cosmos. Por eso es que en este momento, para empezar mi saludo con ustedes, quiero dar públicamente las gracias a nuestro divino Padre Eterno, creador de todo cuanto existe y existió. Y quiero recalcar aquí, con una sola pregunta: ¿puede haber un libro sin autor? Lógicamente que no, ¿no es cierto? ¿Podemos tener un hijo sin padre? Siempre hay un autor, siempre hay un creador. Nosotros somos no somos creadores, somos procreadores de materia, pero nuestros hermanos mayores sí son creadores de materia. Entonces, una vez hecho el saludo a nuestro divino Padre Eterno y darle gracias de que nuestros pensamientos se han materializado hoy día, quiero agradecer por el esfuerzo y el apoyo que nos ha brindado la Municipalidad de Chilca. También quiero agradecer al señor Juan Campos, que es el presidente de la asociación Chilca no es de este mundo. También quiero agradecer a las empresas eléctricas Power Phoenix, quien también nos ha prestado su colaboración y su auspicio. Y también, hermanos, agradecer de todo corazón al director de este Centro Educativo 2960 Las Salinas de Chilca, UGEL, número 8C. Dicho esto, doy la bienvenida a nuestros hermanos expositores, también a todos y cada uno de ustedes por estar presente en este primer acontecimiento en Chilca. También doy la bienvenida a todo el público que sé que han venido de diferentes sitios y que probablemente van a seguir llegando, porque todavía nos queda la vigilia, la charla, y mañana también continuaremos con otros eventos que lo va a decir nuestro hermano el presentador. Dicho esto, hermanas y hermanos, para concluir, quiero decirles de que estos hermanos mayores que cada día se dejan ver en diferentes partes del planeta, nos están pidiendo que nos unifiquemos en una sola nación, una sola bandera y un solo Dios no más, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder trascender. ¿Qué nos dicen ellos? Que deben desaparecer las religiones. Ya lo dijo nuestro invitado Jaime Rodríguez. Tiene que desaparecer el militarismo. También ya habló del militarismo el hermano Jaime Rodríguez. Tiene que desaparecer, hermanos, el capitalismo, que es la causa de todos los males que aquejan este planeta. Dicho esto, hermanos, una vez más les agradezco y les doy la bienvenida y seguimos entonces con el programa que ya nosotros hemos trazado. Muy buenas tardes y hasta mañana en que termine el evento. Bien, ahora sí, hermanas y hermanos, tenemos el honor de presentar a nuestro hermano Alonso Calderón, quien tiene experiencias de contacto y él personalmente va a compartirles este conocimiento que ha venido recopilando a través de todo el tiempo de investigación y de preocupación por este tema que es tan apasionante, polémico aún, pero que sigue despertando un poco el interés, la curiosidad en algunos casos, para que nuestras mentes
se vayan aperturando y poder comprender y entender que el universo es tan vasto, tan infinito, pues que nuestros hermanos están por todas partes. Está aquí con nosotros nuestro hermano Alonso Calderón, a quien pido un cariñoso y fraternal aplauso. Adelante, hermano. Bienvenido. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes reunidos aquí, imagino, motivados por la misma necesidad de saber un poco más sobre nosotros mismos, entender quiénes somos realmente, cuál es nuestro origen, comprender cuál es la responsabilidad del ser humano, de cada uno de nosotros aquí presentes en este gran proceso de cambio y transformación que vive nuestro mundo. Proceso que inició una nueva etapa a partir del año 2012 en adelante, una fecha emblemática que, según lo recibido, marcaría el antes y el después de la misma historia de la humanidad como nosotros la conocemos. En los últimos años nosotros hemos ido escuchando mitos, leyendas, historias y hasta predicciones que nos hablarían de un futuro catastrófico, caótico y apocalíptico que se suscitaría a partir de esta fecha en adelante. Sin embargo, para entender realmente qué sucederá a partir del año 2012, debemos recurrir a la misma fuente de la información que propuso este tiempo como el inicio de un proceso de cambio en nuestro mundo: las culturas ancestrales de nuestro planeta. Denme un segundo. Por ejemplo, los egipcios, a través del zodiaco de Dendera, con más de 2000 años de antigüedad, registraron las etapas más importantes de nuestra historia a través del posicionamiento de mapas estelares, a través del posicionamiento de las estrellas. La primera gran fecha de cambio y transformación registrada en el zodiaco de Dendera sucedió hace más de 13.500 años. La siguiente vez que se generaron las condiciones en nuestro cosmos a través de mapas estelares anticipando tiempos de cambio y transformación en nuestro mundo y en la humanidad, se suscitaron hace más de 5.100 años. Como veremos más adelante, una fecha también mencionada por los mayas. La última vez que se gestaron en nuestro cosmos condiciones similares a las predichas en el zodiaco de Dendera, anticipando cambios o procesos de transformación en nuestro mundo, fueron el 21 de diciembre del año 2012. Según la filosofía védica, el hombre comenzó un proceso de degradación espiritual que inició hace más de 13.500 años. Este proceso de degradación se acentuó aún más con la partida de Krishna de este mundo hace más de 5.100 años, dando inicio a la era de Kali Yuga. Una era que estaría caracterizada por la ignorancia, por el materialismo, por la confusión y la negatividad. Sin embargo, el mismo Krishna, antes de partir de este mundo, dejó una profecía por demás interesante. Él mencionó que dentro de la era de Kali Yuga, la era de la ignorancia y la confusión, existirían 1000 años de oro que iniciarían con la muerte de Mitra, el dios serpiente. Algunos teóricos y estudiosos de la filosofía védica sostienen que justamente en el alineamiento planetario que se gestó el 21 de diciembre del 2012, se dio la muerte simbólica de Mitra, dando inicio a estos 1000 años de oro profetizados por Krishna, 1000 años en los cuales el ser humano podría y debería reconectar con su verdadera esencia espiritual. El I Ching, el texto oráculo más antiguo de China, del mundo en realidad, también llamado Libro de las Mutaciones. El I Ching es uno de los textos o libros más venerados de la antigua China. Está constituido por 64 hexagramas o 64 figuras lineales que ofrecen una interpretación o simbolismo para aquellos que lo consulten como un oráculo. Sin embargo, los hermanos McKenna, dos científicos norteamericanos, descubrieron que el I Ching era algo más que un simple texto oráculo. A través de un proceso de decodificación del sistema binario, utilizando fractales de tiempo, ellos descubrieron que este texto abarcaba uno de los calendarios más exactos del mundo. Ellos pusieron cada uno de estos 64 hexagramas de forma lineal y descubrieron, por ejemplo, que el primer hexagrama hablaba de la creación del universo, del Big Bang.
Los siguientes hexagramas iban describiendo los sucesos más importantes de nuestra historia como humanidad: la aparición del Homo sapiens, el descubrimiento del fuego, la creación de la rueda, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Algo curioso es que el I Ching termina en el hexagrama número 64, curiosamente el 21 de diciembre del 2012. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una correlación entre el hexagrama 64 y la interpretación que le corresponde, veremos que ahí se nos dice, en este hexagrama, que tan solo se representa la muerte del hombre materialista e ignorante y el renacimiento del hombre espiritual, del hombre conectado consigo mismo. Todos en algún momento hemos escuchado hablar de este hombre, Michel de Nostradamus, tal vez uno de los más grandes profetas de nuestra historia. Hace algunos años aparecieron unas gráficas cuya autoría se le atribuyen a Michel de Nostradamus. Tal vez la más importante de todas ellas, la que nosotros podemos ver aquí, nos habla de un momento trascendental de nuestra historia. 3 eclipses solares que estarían perfectamente alineados con un eclipse lunar. La única fecha en la que se daría este fenómeno astrológico sería en un lapso de 20 años, desde 1992 hasta el año 2012. Sin embargo, también podemos ver que estos fenómenos astrológicos estarían perfectamente alineados con esta rueda de madera de 8 brazos, que representaría el centro de la galaxia. La única fecha en la que se daría estos acontecimientos en el cosmos serían justamente el 21 de diciembre del año 2012. Si nosotros hacemos una correlación numérica entre esta gráfica y las cuartetas de Michel de Nostradamus, veremos que la cuarteta que le corresponde también hablaría del fin de un tiempo de oscuridad y confusión y el inicio de un nuevo tiempo de reconexión espiritual, de conexión con uno mismo. El gran calendario maya, esta gran cultura que a través del calendario de la cuenta larga nos dejó un mensaje de esperanza y de alerta. Sin embargo, para todos aquellos que fundamentan que en calendario maya era la prueba irrefutable de que el año 2012 sería el inicio del final del tiempo en la humanidad, tenemos que decirles afortunadamente que están totalmente equivocados, ya que hace unos años se descubrió en las ruinas de Zulum, en Guatemala, el calendario maya más antiguo del mundo. Curiosamente, este calendario inicia el año 2012, con un tiempo de duración de más de 4.000 años. Algunos investigadores de la Universidad de Boston, que han analizado a detalle estos petroglifos que podemos ver aquí, mencionan que este calendario maya hace referencia al fin del quinto sol, que para la interpretación maya habla de un tiempo de ignorancia y confusión, dando inicio al sexto sol o al sexto ajau, el tiempo de la espiritualidad y de la reconexión. Como podemos ver, las culturas ancestrales de nuestro mundo, que fueron las que mencionaron esta fecha del año 2012, en ningún momento quisieron hacer referencia al inicio del final del mundo, sino por el contrario, ellos tan solo mencionaron el final de una etapa y el inicio de un nuevo tiempo de reconexión espiritual. Al igual que las culturas ancestrales de nuestro mundo, nosotros, a través de experiencias de contactos sostenidos con lo que llamamos Hermandad Blanca, recibimos información de gran similitud, donde se nos decía que el año 2012 tan solo representaba el final de un tiempo de oscuridad y confusión, de manipulación, y que a partir de este año nosotros generaríamos las condiciones internas y externas para poder acceder a un nuevo estado de conciencia y así poder cumplir con el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Sin embargo, antes de dar el mensaje recibido por la Hermandad Blanca, primero debemos saber qué es esta Hermandad de Luz, quiénes la integran, cuál es su función. Y es que para saber en esencia qué es la Hermandad Blanca, podemos hacer referencia a la misma historia de nuestro mundo. Y es que a lo largo de nuestra historia, las distintas culturas que se han ido desarrollando sobre nuestro planeta han ido creando mitos, leyendas, historias, para tratar de explicar cómo es que fueron creadas. Algo curioso dentro de estos mitos e historias es que todos ellos mencionan sin excepción a seres con poderes mágicos y sobrenaturales, con capacidades extraordinarias, que de una u otra manera influenciaron de forma positiva para la creación y posterior desarrollo de estas sociedades antiguas. Por ejemplo, los que habíamos visto hace un momento,
Los mayas mencionan dentro de sus leyendas de miles de años de antigüedad a este ser, Itzamna, o también llamado Samna, el dios de la sabiduría, un ser que lo graficaron con la forma de un anciano. Las leyendas mayas mencionan que Itzamna provino de un mundo que se encontraría perdido más allá del mar, que cuando él arribó a las costas del Yucatán, trajo consigo grandes conocimientos, habilidades sorprendentes y casi mágicas. Cuentan las leyendas que Itzamna instruyó a la gente oriunda de este lugar sobre el uso de plantas medicinales y sobre todo sobre el uso y decodificación de simbología sagrada, dentro de ella el gran calendario maya, que como ya lo habíamos mencionado se convirtió en la piedra angular de todo lo que se hizo referencia a partir del año 2012 en adelante. Las leyendas mencionan también que cuando Itzamna murió fue enterrado en las pirámides de Izamal, una especie de portal dimensional, lugar sagrado, a través del cual este ser podría volver a su tierra de origen, ese mundo que se encontraría más allá del mar. Los egipcios mencionan dentro de sus leyendas e historias también de miles de años de antigüedad a Hermes Trismegistro, también llamado Tot, o Hermes, el mensajero de los dioses para los griegos. Las leyendas mencionan que Hermes provino también de un mundo perdido que se encontraría más allá del mar, que cuando arribó a territorio egipcio trajo también consigo grandes conocimientos y habilidades sorprendentes. Se dice que gracias a Hermes Trismegistro los egipcios conocieron las grandes leyes del universo, leyes que han sido heredadas de generación en generación hasta ser conocidas por nosotros en nuestros tiempos como el Kybalión. Se dice que también fue gracias a la influencia de Hermes Trismegistro que la gente oriunda del antiguo Egipto aprendió matemática y geometría compleja, y generando las condiciones para poder construir después las grandes pirámides de Egipto, tan imponentes y complejas que inclusive el ser humano hoy en día no ha podido igualar a pesar de nuestros avances tecnológicos. Aquí mismo, en la cordillera de los Andes, algunas culturas, algunas comunidades campesinas que aún preservan el conocimiento del incanato, cuentan dentro de sus leyendas de miles de años de antigüedad, leyendas habladas, sobre los ñaupas. La palabra ñaupa significa ancestro, antiguo o antepasado en quechua. Las leyendas mencionan que estos seres provendrían de una civilización anterior a la raza humana, y que al igual que las otras culturas, provenieron también de un mundo perdido que estaría más allá del mar. Las leyendas habladas mencionan que cuando los ñaupas arribaron a territorio sudamericano, trajeron consigo grandes conocimientos y habilidades sorprendentes. Una leyenda en especial menciona que cuando los ñaupas vieron que su era terminaba y la era del hombre comenzaba, ellos decidieron habitar dentro de las chinganas. La palabra chingana en quechua significa cueva o canal subterráneo. Las leyendas mencionan que estos seres, a través de esos canales subterráneos, fueron debajo de la tierra donde construyeron grandes ciudadelas, donde iniciaron una nueva vida y comenzaron a habitarlas. Una de estas leyendas menciona inclusive que una de estas ciudadelas fue construida debajo del mismo lago Titicaca. Si nosotros analizamos por un momento las leyendas que fundamentan la creación del incanato, donde se nos habla de dos personajes, Manco Cápac y Mama Oglio, que emergieron del lago Titicaca, historias que a nosotros nos han enseñado que son tan solo simples leyendas. Pero si nosotros por un momento las concibiéramos como algo más que leyendas y le encontráramos un sentido lógico, podríamos analizar tal vez que estos dos seres, Manco Cápac y Mama Oglio, salieron de una de estas ciudadelas, salieron como emisarios de una civilización intraterrena con un mensaje claro y concreto para la humanidad. Ahí también entenderíamos tal vez que la creación del incanato no obedece a una casualidad, sino que tuviera tal vez un propósito mayor de lo que nosotros comprendemos en este momento. En el otro extremo del continente, los indios Hopi, los indios pueblo de Norteamérica, también mencionan dentro de sus leyendas de miles de años de antigüedad a Cascara, un mundo que al igual que la Atlántida de Platón fue destruida por una gran catástrofe natural. Algunos Hopis mencionan que algunos sobrevivientes de Cascara, seres de buen corazón, que también poseían poderes mágicos y capacidades extraordinarias, arribaron a las costas de Norteamérica y con la ayuda de los cachitnas. La palabra cachitna en Hopi la podemos traducir como visitantes de las estrellas que vienen sobre escudos voladores.
Hoy en día tal vez sea más fácil llamarles seres extraterrestres. Las leyendas mencionan que los sobrevivientes de Cascara, junto con los Cachitnas, construyeron debajo del mismo monte Shasta, una montaña que pertenece a la cordillera Nevada de California, una gran ciudadela subterránea. Los Hopis afirman que sus antepasados tuvieron un contacto cercano con los sobrevivientes de Cascara y que fue gracias a este contacto cercano, a esta comunicación continua, que sus ancestros llegaron a conocer los grandes misterios del universo. Algunos Hopis, hoy en día inclusive, herederos de esta cultura, sostienen que siguen manteniendo un contacto permanente con estos habitantes de este mundo intraterreno que se encontraría debajo del mismo monte Shasta. Algunos testimonios recientes que nos pueden ayudar tal vez a entender que estas leyendas son algo más que simples historias son, por ejemplo, el del Dr. Dorial, un médico renombrado de la época que en el año de 1949, justamente estando de vacaciones en el monte Shasta, afirmó que a través de un complejo sistema de túneles y canales había podido acceder a una ciudadela subterránea, una historia muy similar a la que cuentan los Hopis. Dr. Dorial menciona que esta ciudadela se encontraba en perfecto estado de conservación, con una arquitectura muy similar a la inca, maya o egipcia, es decir, piedras perfectamente talladas, unidas entre sí tan solo por el efecto de la gravedad. Dr. Dorial menciona que esta ciudadela estaba habitada por seres, entidades que al parecer pertenecían a una sociedad bastante más evolucionada que la nuestra. Entidades vestidas de blanco que se comunicaron con él de forma telepática, a través de la transmisión consciente de pensamientos, dándole un mensaje por demás interesante. Le dijeron que había llegado el momento de que tanto la humanidad de la superficie del planeta como la humanidad intraterrena trabajaran en pos de un mismo propósito, el despertar de conciencia del ser humano. Vamos a solucionar este problema que tenemos acá. Otro testimonio, por demás interesante también, es el del Dr. Raymond Bernard, un estudioso de este tiempo, con más de 5 especialidades en la arqueología, que después de 20 años de investigación llegó a una conclusión bastante impactante. Él menciona que nuestro mundo esconde bajo su superficie una realidad totalmente distinta a la que nosotros creemos conocer. Él dice que bajo nuestro planeta existe un complejo sistema de túneles y canales que conectarían los lugares arqueológicos y los centros energéticos más importantes de nuestro mundo, Machu Picchu y las pirámides de Egipto, el Tíbet, entre otros. Él menciona que estos túneles, algunos de gran tamaño, tendrían una antigüedad de más de 20.000 años y fueron hechos de forma artificial. Como nosotros podemos observar, después de este breve resumen, podemos concluir que fue algo más que una simple casualidad, para aquellos que creen en las casualidades, lo que llevó a las culturas ancestrales de nuestro mundo, que según nos dice nuestra historia, no tuvieron ningún tipo de contacto entre sí. Es decir, los mayos nunca se juntaron con los Hopis, ni los Hopis con los egipcios. Pero que sin embargo, a pesar de la aparente distancia que cuenta nuestra historia que estas culturas tuvieron, hubo algo que los llevó a elaborar historias de gran similitud. Historias en donde se hablan de seres con capacidades extraordinarias, con talentos sobrenaturales, seres vestidos de blanco que de una u otra manera influenciaron en la creación y posterior desarrollo de estas culturas antiguas. Seres que tal vez hasta hace algún tiempo se mantenían lejanos de la humanidad, pero que a partir de este momento en adelante, de este tiempo en adelante, se abren a toda la humanidad a través de un contacto de paz, amor y esperanza. Un mensaje que no es teórico, sino que se hace práctico a través de su estilo de vida. Seres, por ejemplo, como Itzamna para los mayas, como los ñaupas para los incas, como Hermes Trismegisto para los egipcios, entre muchos otros. Seres que nosotros podíamos denominar tal vez como la Hermandad Blanca. Podemos decir entonces que la Hermandad Blanca es una gran sociedad universal, constituida por un número incalculable de seres, conciencias y entidades, provenientes de diversas dimensiones, inclusive de distintas partes del universo. Una de las principales funciones de la Hermandad Blanca es asistir a razas y a planetas como el nuestro, que se encuentran en etapas definitorias de su propia evolución. Así fue que hace miles de años,
la gran hermandad blanca del cosmos, viendo que nuestro planeta y la raza humana iniciaba un proceso definitorio en su evolución, decidió enviar sobre nuestro planeta a 32 seres. Estos 32 seres, representantes de distintas civilizaciones del cosmos, para poder fundar la Hermandad Blanca de la Tierra, una especie de sucursal que estuviera enfocada en proteger y resguardar la evolución del ser humano, crear un gobierno positivo en nuestro mundo. No importa si a estos seres los llamamos maestros, ángeles, dioses, como los querramos llamar, puesto que lo realmente importante y trascendente fue el aporte de esta gran hermandad sobre nuestro mundo. Y es que gracias a ellos es que se generaron las condiciones físicas, mentales y espirituales, sociales, para que la humanidad pudiera iniciar un proceso evolutivo consciente, con un panorama claro. Imaginemos por un momento que nosotros invitamos a unos amigos del extranjero a pasar una temporada en nuestra casa. Con el paso del tiempo, estos amigos comienzan a decidir qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que vestir, y en general comienzan a regir sobre nuestras vidas. No tendría sentido, ¿no es cierto? El que tiene que mandar sobre su hogar y sobre nosotros mismos es cada uno de nosotros. De igual manera, no hubiera tenido sentido que seres provenientes de otras realidades y de distintas partes del cosmos rigieran sobre nuestro mundo, porque los que estábamos llamados a ser responsables de guiar nuestra propia evolución eran seres oriundos de este planeta. Es así que estos 32 seres decidieron buscar, dentro de las diversas razas que se habían desarrollado sobre nuestro planeta, a la siguiente generación de la Hermandad Blanca, para que, a través de una decisión voluntaria, ellos asumieran el gobierno positivo de nuestro mundo. Seres provenientes de Mu, de la Lemuria, de la Atlántida y de otras muchas civilizaciones que se desarrollaron sobre nuestro mundo. Con el paso del tiempo, estos seres que formaron parte de la siguiente generación del gobierno positivo de nuestro planeta, vieron también dentro de la humanidad, dentro de nosotros, personas que habían decidido despertar conciencia y que voluntariamente formaron también la tercera generación de la gran hermandad blanca de nuestro mundo. Seres como por ejemplo Siddhartha Gautama el Buda y todos aquellos hombres santos, personas que han influenciado de forma positiva y trascendental a lo largo de nuestra historia. Hoy en día hay personas que de una u otra forma, a través del ejemplo de su propia práctica de vida, forman parte consciente de esta gran hermandad de luz. Lo que se espera en un futuro inmediato es que toda la humanidad, que cada uno de nosotros aquí presentes, decidamos conscientemente asumir el gobierno positivo de nuestras propias vidas y a través del ejemplo influenciar positivamente también sobre toda la humanidad y sobre nuestro planeta, y como una sola gran familia podamos integrarnos a esta gran sociedad universal, a esta gran conciencia universal. Es importante mencionar que la Hermandad Blanca no es una logia, no es una filosofía, no es una secta, ni mucho menos una religión. La Hermandad Blanca como tal es un estado de conciencia a cual uno accede cuando comprende que tal vez el amor sublimado a través del servicio es el mejor camino a la evolución. Cuando comprendemos que más allá de todas aquellas aparentes diferencias que nos separan y dividen como seres humanos, hay cosas que en esencia nos unen y nos identifican como seres espirituales. Justamente fue por invitación de esta Hermandad Blanca, de este gobierno positivo planetario, que en el año 2012 un grupo de personas decidimos hacer un viaje hacia un retiro interior. Para entender mejor, ¿cuál es el propósito de la Hermandad Blanca de nuestro planeta? ¿Cuál es el propósito de este gobierno positivo que se encuentra en nuestro mundo? La Hermandad Blanca custodia en este momento lo más sagrado y lo más importante para la humanidad. Lo más sagrado y lo más importante para la humanidad en este tiempo es nuestra propia historia. En la medida que nosotros comprendamos quiénes somos, cuál es nuestro origen, por qué hemos sido creados, vamos a poder comprender también quiénes podemos llegar a ser, qué se espera de nosotros como individuos y como razas, y cuál es el propósito esencial de nuestra creación, no solo como agentes del cambio en nuestro mundo, sino en el mismo universo. Esta historia que alberga la Hermandad Blanca
no solo nuestra historia personal, la de la humanidad, sino la del universo en sí. Ellos la mantienen almacenada en cristales que, como discos duros o base de datos, guardan vibracionalmente esta información. La Hermandad Blanca también posee registros escritos a través de simbología que pertenece a idiomas milenarios en estas láminas doradas. Toda esta información, de forma física y simbólica a través de vibración y energía, se encuentra en lo que nosotros llamamos retiros interiores, que no son otra cosa que estas ciudadelas o estos lugares mágicos que se encontrarían en otras dimensiones de las cuales se hablan en las leyendas. Estas ciudadelas intraterrenas que crearon los ñaupas, esta ciudadela que crearon los sobrevivientes de Cascara debajo del mismo Monte Shasta. Muchos retiros interiores, tal vez cientos de ellos, que se encuentran extendidos sobre los puntos energéticos, sobre las zonas magnéticas de nuestro planeta. Como les mencionaba, fue por invitación de la Hermandad Blanca que en el mes de agosto del año 2012 se realizaron 3 viajes a 3 retiros interiores distintos, a estos lugares mágicos emblemáticos que existen dentro de las leyendas. El primer viaje, según la información recibida a través de ellos, nos hablaba del mítico Paititi. Este lugar se encuentra en la selva del Manu, aquí mismo en Perú. El otro lugar al que se debía viajar se encontraba en Bolivia, Azajama, una montaña que pertenece a la cordillera Nevada de Bolivia, al cual fueron 5 personas. Y el otro lugar al que se nos invitó fue al retiro interior de la Abadía de los 7 Rayos, un lugar que se encuentra en la cordillera del Cusco. Aquí nosotros en total fuimos 12 personas junto con el que habla. 3 viajes que reunieron a 24 personas. 3 viajes a 3 lugares distintos con un mismo propósito: establecer una red de conexión directa y real con la Hermandad Blanca. Viajes que fueron conocidos como la triangulación de agosto. Justamente estando en el año 2012, aquí mismo, en Chilca, en la zona del desierto, el que habla junto con más o menos 200 personas estábamos haciendo un retiro en el desierto. Seres del espacio se comunicaron con nosotros a través de un medio psicográfico y telepático y nos dieron esta comunicación. Ellos nos dijeron algo por demás interesante, que el día 4 de agosto del año 2012 se presentaba como una fecha clave, haciendo que las energías se polaricen, permitiendo que tanto lo bueno como lo malo se intensifique. Ellos decían también que las energías oscuras que estaban sobre vuestro planeta intentarían crear caos y confusión a través de posibles conflictos, que buscaban generar desaliento y desesperanza en el ser humano. Pero esta comunicación también nos decía que no debíamos temer, puesto que ahora más que nunca nosotros estábamos en la capacidad de hacer frente a toda negatividad a través del más puro y sincero amor hecho manifiesto en nuestra actitud. En conclusión, esta comunicación nos decía que el día 4 de agosto, por factores energéticos externos a nosotros y a nuestro planeta, las energías de nuestro mundo se iban a intensificar, haciendo que lo bueno sea más bueno y lo malo más malo, pero que nosotros deberíamos asumir la responsabilidad a través de nuestras energías, de nuestro poder creador, para inclinar la balanza hacia lo positivo. Esto fue el día sábado 7 de abril del año 2012. Lo curioso es que casi un mes después, al otro extremo del mundo, el viernes 1 de junio, en Mantondrof, Inglaterra, apareció un agroglifo que hasta este momento es único en su tipo. Este agroglifo marca un reloj polar. Este reloj marca una fecha muy interesante. Dice que el día sábado, que cae 4, del mes de agosto, a las 17 horas, 47 minutos, 52 segundos, se iba a generar en nuestro planeta un acontecimiento muy importante. Algunos científicos rusos que analizaron la interpretación en un sistema binario de este agroglifo mencionaron y concluyeron que este símbolo, que este gráfico era una voz de alerta para la humanidad, ya que mencionaba que justamente en esta fecha podían ocurrir cosas impactantes y negativas para el ser humano. Era un mensaje de prevención para que nosotros pudiéramos corregir todo lo negativo que se había dicho.
Como les digo, la misma información la recibimos un mes antes nosotros y fue confirmada a través de este aerolifo en Inglaterra, en el otro lado del planeta. Yo recuerdo haber estado en España por estas fechas, meses antes del día 4 de agosto, y tuve la oportunidad de contactarme con un grupo de personas muy organizado y muy grande en España, que establecen o fundamentan su experiencia espiritual a través del contacto con ángeles. Me reuní con la líder de este grupo, me invitaron a su centro espiritual, y esta señora, antes que cualquier cosa, me dijo: ¿y ustedes con quién contactan? Yo, tal vez en ese momento un poco limitado en palabras, le dije: bueno, yo contacto con lo que ustedes conocen como extraterrestres. La señora me dejó en ese momento bien claro que a ella no le interesaba, ni a su grupo tampoco, tener ningún vínculo con ninguna persona que no contactara con ángeles. Ellos solo se reunían y generaban vínculos espirituales con seres que tuvieran la misma fuente de información, ángeles. Y recuerdo también que me invitó a salir más rápido de lo que entré a su centro. Sin embargo, a las 2 semanas esta señora se comunica conmigo y me dice algo muy importante. Me dice que a través de los medios de comunicación que ellos tienen con estos seres angelicales, les habían dado la información de que el día 4 de agosto era una fecha muy importante para la humanidad y que ellos debían congregarse e invitar a todos aquellos que sientan a Huesca, a España, en España un centro energético importante, muy similar a Chilca, para que a través de sus prácticas espirituales pudieran asistir a la humanidad, porque este tiempo era un tiempo de profundo cambio que requería lo mejor de nosotros. A mí en lo personal eso me confirmó que la Hermandad Blanca, que este gobierno positivo de nuestro mundo, actúa de formas muy diversas. Pueden ser extraterrestres, maestros, ángeles, santos. Al final yo creo que más allá de las formas, en esencia todo es lo mismo. Recordarán también que por esas fechas, denme un segundo, recordarán que por aquellas fechas también se iban a dar las Olimpiadas de Londres, para los que tengan buena memoria. Justamente para estas Olimpiadas, que se iban a dar en el mes de agosto del año 2012, aparecieron profecías, predicciones bastante apocalípticas y negativas. Por ejemplo, Solari Parramicini, uno de los mejores profetas de nuestra historia, argentino-latinoamericano, dejó esta gráfica advirtiéndonos de que las Olimpiadas podían ser motivo de caos y conflicto. El mismo Michel de Nostradamus en su Centuria Décima, en la cuarteta 74, hablaba también de un tiempo de conflicto y desastre. Yo recuerdo haber visto en la televisión y en las noticias muchos videntes, muchos estudiosos y astrólogos que hablaban de que las Olimpiadas podían ser motivo de conflicto. Justamente coincidían con el día 4 de agosto. Ustedes, los que tengan buena memoria, ¿recuerdan el día 4 de agosto del año 2012 pasó algo malo? En absoluto, no pasó absolutamente nada. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Michel de Nostradamus, Solari Parramicini y los grandes astrólogos y videntes se hayan equivocado de forma tan contundente? Y es que en realidad tal vez no se hayan equivocado. Nosotros tenemos que tener bien claro que las profecías negativas, las caóticas, las profecías conflictivas, están para evitarse y no para que se cumplan. ¿Qué sentido tendría que nosotros nos den una profecía negativa, una profecía con un carácter destructivo, y que no la podamos evitar? No tendría ningún sentido. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo malo sobre nuestro mundo se puede prevenir y que las profecías positivas, constructivas, están para que se afiancen a través de nuestra labor espiritual. Justamente, ese día 4 de agosto, cientos de miles de personas a lo largo del mundo se congregaron de distintas filosofías, grupos espirituales e inclusive religiones. Personas salieron al campo, a centros energéticos, a sus propios templos. ¿Para qué? Para que a través de su propia práctica espiritual, no importa si estaban orando, no importa si estaban meditando, no importa si hicieron ayunos, si estaban mantralizando, lo importante es que todas estas miles de personas el día 4 de agosto se congregaron en pos de un mismo propósito: afrontar toda situación negativa sobre nuestro planeta y evitar que cualquier acontecimiento catastrófico se dé simplemente con una actitud positiva, demostrando realmente que cuando el ser humano se une en pos de un mismo propósito, nada es imposible. Todas estas personas irradiaron sus mejores deseos sobre el planeta y realmente no sucedió absolutamente nada.
Algunas personas decían, lo que pasa es que todos estos videntes, todos estos profetas se han equivocado. Yo prefiero la otra versión, que cuando el ser humano se une, realmente somos capaces de hacer grandes cosas. Como les mencionaba, el que habla, junto con otras 11 personas, 12 en total, fuimos invitados al retiro interior de la Abadía de los 7 Rayos, un lugar que existe dentro de las leyendas del incanato, dentro de las leyendas de grupos y logias espirituales. Nosotros no teníamos la certeza de cómo llegar ahí, pero sin embargo, a través de comunicaciones psicográficas, avistamientos y comunicaciones telepáticas con la Hermandad Blanca y con seres del espacio, desde el año 2010 fuimos confirmando que realmente teníamos que estar en este lugar. Aquí hay una imagen de las 12 personas que en el año 2012, en el mes de agosto, partimos a este lugar. Personas representantes no solo de distintas partes del planeta, sino también representantes de todas las edades, como podemos ver. Nosotros, antes de iniciar este viaje, durante 2 años recopilamos información a través de comunicaciones y experiencias de otras personas. Una de las referencias que teníamos para este viaje fue uno que se realizó en el año 2002, hacia este mismo retiro interior por 3 hermanos de Bolivia que llegaron hasta cierta parte del camino. Otra referencia fue a través de las comunicaciones que les mencionaba. Una de ellas, recibida 2 años antes, nos decía: si vuestra búsqueda es sincera, las montañas se abrirán mostrándoles el valle. En él, usando su corazón como guía, busquen la laguna llamada Loreta, que ahí los esperamos. Otro extracto de otra comunicación decía: a los que vayan al retiro interior de la abadía les decimos que busquen la laguna, en la laguna la roca y en ella al símbolo que identifica a la humanidad. Esperen por un emisario de la Hermandad Blanca que habita en el lugar. Él les mostrará el camino. Como ven, no teníamos información clara. Este grupo de 12 personas, en algún momento, como psicólogo que soy, me puse a analizar si realmente éramos esquizofrénicos, teníamos algún tipo de paranoia, o realmente estábamos yendo sobre una experiencia de contacto, como lo veríamos más adelante, bastante real. Nosotros iniciamos este viaje en un poblado, en una comunidad campesina que fue el último punto de civilización a más de 18 horas de la ciudad del Cusco. En este lugar, nosotros encontramos en este poblado aproximadamente 160 personas que vivían de los cultivos y demás. Nosotros en este sitio contactamos con algunos campesinos que se ofrecieron voluntariamente para ser nuestros guías de camino. Obviamente que lo primero que les preguntamos a estos campesinos si ellos conocían la laguna Loreta. Adivinen qué nos respondieron. En efecto, que no la conocían, pero que no nos preocupáramos porque en ese lugar había muchas lagunas a las cuales nosotros podíamos visitar. Ellos pensaban que tal vez nosotros íbamos en un ánimo de turismo convencional. Esa noche nosotros decidimos dormir en el campamento, en esa comunidad campesina, acampar ahí, para disponernos a partir al día siguiente. Cuando despertábamos y estábamos levantando nuestras carpas, entre las montañas, a la distancia, vimos que se acercaba una persona. Esta persona fue caminando rápidamente hasta que llegó al grupo, a donde nosotros nos encontrábamos, y se presentó como Richard, una persona que, como veremos más adelante, se convirtió en la piedra angular de este viaje. Este joven campesino, por la invitación de uno de los miembros del grupo, accedió a acompañarnos sin preguntarnos a dónde íbamos, ni cuánto le íbamos a pagar, ni cuáles eran las condiciones del viaje. Una persona le dijo: Richard, ¿nos acompañas? Y él dijo: yo voy con ustedes. Algo bastante curioso. Nosotros, para este viaje, partimos de Ceja de Selva, aproximadamente a 1800 metros sobre el nivel del mar, experimentando temperaturas de 30 grados centígrados. Caminamos durante 9 días, por 8 horas diarias. Llegamos hacia la zona de la cordillera de los Andes a más de 5000 metros, experimentando temperaturas de 15 grados centígrados. En conclusión, si alguien quiere ir de vacaciones, no le aconsejo que vaya a este lugar. Realmente fue un viaje bastante duro y bastante complejo.
Durante el viaje, nosotros fuimos recibiendo bastantes confirmaciones, no solo avistamientos programados de nuestros hermanos del espacio, sino confirmaciones de la propia naturaleza, que nos iban marcando la pauta a seguir, que nos iban direccionando hacia dónde primero se tenía que iniciar este periplo. Nosotros fuimos viendo lagunas en forma de corazón. Pudimos ver rocas en forma de corazón. Pudimos también ver construcciones que no sabemos quién las hizo porque estábamos en medio de la nada, que tenían forma de corazón. Y lo más curioso, formaciones de musgo sobre las rocas que también tenían forma de corazón. En total más de 200 fotografías distintas, aquí tienen algunas, que tal vez nos iban marcando la pauta de dónde teníamos que llegar, entendiendo y asumiendo tal vez que el primer retiro interior al cual teníamos que acceder era nuestro propio corazón, nuestro propio espacio personal. Cuando llegamos a la zona de la cordillera de los Andes al 5.º día de camino y podíamos ver este valle y realmente no sabíamos hacia dónde íbamos, por lo menos con claridad, yo me senté justamente donde tomé esta fotografía y al poco tiempo Richard, este joven campesino que decidió acompañarnos, se sentó a mi lado. Yo, por hacer un poco de conversación, le digo: Richard, ¿cómo te sientes? Y Richard, sin responder la pregunta que yo le había hecho, me dice: ¿ves todo este valle? ¿Ves toda esa planicie que está ahí abajo? Y le digo: sí. Él me dice: esa planicie, ese valle, es de mi familia. Ha sido de mis padres y antes de mis abuelos. Este es Richard, que está acompañado de tres de las personas que integraron este grupo de 12. Cuando Richard me dice que todo esto era suyo, automáticamente me vino el extracto de una comunicación que habíamos recibido hace más de 2 años. La comunicación decía: esperen por un emisario de la Hermandad Blanca que habita en el lugar. Él les mostrará el camino. Era la primera vez durante 5 días que yo tenía la oportunidad de conversar con Richard. Y obviamente lo primero que le pregunté es si él conocía la laguna llamada Loreta. Adivinen qué me respondió Richard. Richard me respondió efectivamente que sí la conocía, pero me miró con una cara de cuestionamiento muy grande y me dijo por qué yo preguntaba por ese lugar. Le expliqué que para lo que ellos eran ñaupas y para nosotros maestros y seres espirituales, a través de ellos habíamos recibido la invitación para poder acceder a este lugar. Richard me comentó historias bastante curiosas. Él me dijo que el hermano de su abuelo, que habitaba en este valle junto con su familia, un día decidió ascender a la laguna y regresó después de 2 meses, pero para el hermano de su abuelo habían pasado tan solo 2 semanas. Richard me comentó también que cuando una persona quiere acceder a la laguna, que está sobre las montañas, esta se llena completamente de niebla, impidiendo que la gente pueda acceder al lugar. Inclusive Richard también me contó que esta laguna tenía leyendas muy interesantes. Una de ellas, que al interior de la laguna, debajo de ella, existían seres que tomaban formas de animales para espantar a la gente, impidiendo que las personas que estaban cerca al lugar pudieran acceder a ella. Yo le pregunté a Richard si accedía a llevarnos a esta laguna y después de meditar los varios minutos, me dijo que sí nos llevaría a este lugar. Nosotros descendimos durante ese día a la parte más baja del valle donde decidimos acampar. Dormimos esa noche en el valle y al día siguiente, muy temprano por la mañana, cuando nos dispusimos a levantar nuestro campamento y hacer una meditación para tratar de sentir si lo que estábamos haciendo era correcto, recibimos una comunicación bien interesante. La comunicación nos decía que a partir de ese momento en adelante, nosotros como grupo, en unidad y integración, deberíamos decidir el camino a seguir. Es decir, que las pautas que ellos nos habían dado llegaban hasta ese momento y que a partir de ahora en adelante nosotros deberíamos seguir o decidir el camino a seguir en base a nuestro corazón, a nuestra intuición, en una decisión conjunta y en unidad. Cuando le preguntamos a Richard dónde estaba la laguna, él nos dijo que estaba más o menos por acá. Calculamos unas 8 horas de camino para poder llegar a la parte alta de la montaña. Nosotros iniciamos el camino y cuando nos encontrábamos por aquí, después de 1 hora de caminata más o menos, Richard se detiene abruptamente y nos pregunta a la gran mayoría del grupo que seguíamos su paso, ¿a cuál de las 2 lagunas Loretas queríamos ir? En ese momento yo lo miré a Richard con cara de matarlo y
le pregunté cuántas lagunas Loretas existen, y él me dice, existen dos, una aquí y la otra está al frente, al otro lado de la montaña. Esperamos que todas las personas, por lo menos la gran mayoría del grupo, de este grupo de 12 personas, pudieran llegar, y todos en conjunto decidimos, analizamos a cuál de las dos lagunas queríamos ir. Y no es que quisiéramos caminar más, pero todos decidimos ir a esta. En ese momento, cuando nosotros decidimos en unidad y en cohesión, sin importar la distancia y el cansancio de la caminata de los días anteriores, ir a esta laguna, el cielo, que como está aquí se ve medio nublado, abrió una especie de ojo o espacio que permitió pasar la luz del sol, iluminando toda esta zona, como que la naturaleza confirmaba realmente que habíamos tomado la decisión correcta. Nosotros descendimos al valle, y del valle comenzamos a ascender por este lado de la montaña, y lo hicimos en menos de 8 horas. Realmente, hasta ahora no entiendo cómo lo hicimos tan rápido, pero al final llegamos a la laguna que se nos había mencionado. Cuando nosotros llegamos a la laguna, realmente fue una experiencia sorprendente. La energía del lugar era totalmente distinta. Parecía formar parte de una realidad totalmente ajena a la que habíamos conocido hasta ese momento. Adivinen qué forma tenía la laguna. Efectivamente, la laguna también tenía forma de corazón. Una gran laguna gigantesca con forma de corazón. Realmente cuando el último de nosotros, el último de este grupo, llegó a la laguna, tal como lo había dicho Richard, esta se cubrió totalmente de niebla, envolviéndonos completamente, al punto que inclusive los campesinos que nos acompañaban y que habían llevado sus animales de carga para ayudarnos a trasladar nuestras cosas, no pudieron descender al valle. Ellos querían dormir en el valle con sus animales porque las condiciones climáticas eran mucho más benévolas con ellos y con sus animales. Tuvieron que quedarse esa noche con nosotros en la laguna. Apenas pasó esto, denme un segundo que tenemos el mismo problema. Apenas pasó esto, nosotros nos acordamos de otra parte de la comunicación. Por cierto, a través de comunicaciones con estos seres, ellos nos habían dicho que esta laguna que nosotros llamábamos Loreta, para ellos se denominaba Cian-Ur. ¿Qué significa? En el idioma que ellos manejan, donde lo invisible se hace tangible. Una frase que, como veríamos más adelante, realmente tenía mucho sentido. Nosotros, apenas llegamos a la laguna, como les mencionaba, comenzamos a buscar las confirmaciones que las comunicaciones nos habían dado. Una de ellas les decía, a los que vayan al retiro interior de la abadía les decimos que busquen la laguna, en la laguna la roca y en ella el símbolo que identifica a la humanidad. Como podrán imaginar, alrededor de la laguna y en toda esta zona existían un número incalculable de rocas y piedras. Sin embargo, había muchas que tenían una forma bastante curiosa. Parecían haber sido perfectamente talladas y pulidas como si hubieran pertenecido a una civilización antigua. Automáticamente todos prestamos nuestra atención a esta roca. Parece un cubo perfecto, con todos los lados delineados, perfectamente tallados y al parecer pulidos. Esta roca que nosotros vemos aquí tiene el tamaño más o menos de una casa de 3 pisos. Este agujero que nosotros vemos aquí te da la entrada al interior de la roca, que justamente en el medio tiene como una especie de domo o espacio bien distribuido, como si hubiera sido hecho de forma artificial. Nosotros nos acercamos a la roca y nos dimos cuenta de algo bastante curioso. En este lado de la roca pudimos ver esto. Esta figura o estas figuras que estaban formadas por el relieve de la roca, por la pigmentación de la piedra y por la formación de musgo y de agua que parecer había caído. Aquí como una especie de boca, ojo, una especie de tocado que ve en la cabeza y una especie de túnica que cubre un cuerpo. Aquí un ojo, una ceja, cabello, una nariz, una boca y una quijada. Aquí tal vez lo veamos más claro. Cuando vimos esto realmente nos quedamos sorprendidos e intuimos que se trataba de la confirmación que nosotros estábamos buscando.
bastante cansados por la caminata, nosotros acampamos a las orillas de la laguna a los pies de esta gran roca. Esa noche, mientras dormía, yo tuve un sueño bien curioso. Soñé que salía de mi carpa de noche, que dos seres luminiscentes venían hacia mí. Uno de ellos lo conocía, fue el con el que tuve mi primera experiencia de contacto físico a los 27 años con un ser intraterreno. El otro nunca lo había visto. Ambos seres se acercaban hacia mí y me llevaban hacia esta roca y me mostraban este lado de la roca y me decían: ¿qué ves? Yo les decía: pues veo un ser con una especie de tocado en la cabeza, con los ojos cerrados y con una especie de túnica que cubre su cuerpo, y al frente veo claramente un hombre de perfil. Él me dijo: esto que tú ves aquí representa a la humanidad de la superficie y a la humanidad intraterrena, tanto nosotros como ustedes formando parte consciente del gobierno positivo de nuestro mundo. Desperté con una sensación muy grata y muy bonita que realmente me confirmaba que tal vez estábamos en el lugar correcto. Esa misma mañana, nosotros decidimos ir al frente de la laguna, al otro extremo de donde nos encontrábamos, a más de 30 minutos de caminata. Al frente había esta formación de rocas que parecía tener forma de semicírculo. Cuando llegamos a este lugar, nos dimos cuenta efectivamente que estas rocas también parecían haber sido talladas y pulidas. Era algo bien curioso encontrar rocas en esta forma, con tales características, en un sitio tan inhóspito. Las 12 personas nos reunimos aquí, hicimos ejercicios de meditación, de sensibilización con la energía del lugar, tratando de percibir en lo personal cuál era nuestro propósito para poder estar en este sitio. Después de vivir experiencias personales muy intensas, sobre todo de conexión interior más que factores externos, nosotros decidimos regresar después de un par de horas al campamento. Mientras regresábamos al campamento, a lo lejos comienzo a sentir el sonido de un pito, de como una especie de silbido. Me doy cuenta que era Temístocles, un amigo de República Dominicana que formaba parte de este grupo y que se había desviado del camino hacia el campamento y se había perdido. Él estaba como un kilómetro, medio kilómetro más abajo, hacia la parte baja de la montaña. Yo le hice señales a Temístocles para que él me viera y pudiera retornar o retomar el camino correcto hacia el campamento. Cuando le hago señales a Temístocles, me doy cuenta que él se encontraba muy cerca de este lugar. Era un lugar totalmente distinto. Por la altitud, por las condiciones climáticas, el frío y demás, la vegetación de este lugar es muy pobre. No es muy verdosa, suele ser opaca. Sin embargo, había una zona, que esta es la fotografía, como una especie de punto verde dentro de un paisaje bastante más opaco, que resaltaba sobre todo este lugar. Tenía árboles, vegetación bastante intensa y hasta algunas flores. Un lugar que realmente me quedó guardado en la memoria con una gran curiosidad. Cuando llegamos al campamento y todos nos reunimos, vimos que todavía era temprano, aproximadamente a las 2 de la tarde, decidimos darnos un tiempo más para poder estar solos y para poder iniciar un proceso de meditación y reflexión sobre este lugar. Sin pensarlo 2 veces, yo decidí ir a este sitio. Cuando llegué al lugar, la sensación de la energía de este sitio era aún más intensa y totalmente distinta. Comencé a investigar este sitio, a caminar por los alrededores y encontré una piedra, más o menos de unos 2 a 3 metros de tamaño, que también parecía haber sido perfectamente tallada y pulida, y decidí recostarme sobre esta roca. Me recuesto sobre esta piedra con la intención de meditar y tratar de interiorizar. La verdad se quedó en intención porque me quedé profundamente dormido a los 3 minutos, y comencé a tener sueños muy curiosos, en donde seres de distintas formas, de distinta procedencia tal vez, tenían contacto cercano con todos los miembros del grupo. Dentro de sueños comienzo a sentir pasos cerca mío, volteo la cara, abro los ojos y me doy cuenta que era Richard. Richard me hace señales y me dice que si yo quería regresar con él al campamento. Y le digo, viendo la hora, que todavía no, que era bastante temprano. Richard agarra, sigue el camino hacia el campamento y ahí se encuentra con 2 personas del grupo. Volví a cerrar los ojos y en eso escucho uno de los gritos más aterradores que he escuchado en mi vida. Era Richard. Yo no lo vi, pero me cuenta Richard y las personas que estuvieron con él que a plena luz del día, sobre las montañas, apareció una nave de color plateado, con forma de lenteja, que comenzó a deslizarse por encima de las montañas.
Como les digo, es algo que yo no lo vi, pero lo vieron 3 personas, incluyendo este joven campesino que de estos temas no sabía absolutamente nada. Richard dio un grito desgarrador que se escuchó, como les digo, hasta el Cusco, y en su desesperación la gente le trataba de explicar, estas 2 personas que se encontraban con él, qué era eso. Le trataban de decir, son nuestros hermanos mayores que vienen a apoyarnos, pero ¿por qué están sobre las montañas? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo flotan? Algo tan grande, y Richard no lo comprendía. En ese momento ellos también me cuentan que apareció una luz de gran intensidad que, inclusive a pesar de estar de día, generó un resplandor que iluminó todo el cielo. Para ese momento yo me había vuelto a quedar dormido, cuando nuevamente, dentro de sueños, comienzo a percibir pasos cerca mío. Dije, ¿será Richard o será otro miembro del grupo? De repente ya es hora de regresar. Me encontraba recostado boca arriba, y cuando volteo mi cara al lado izquierdo para ver quién era, me doy con la sorpresa de que veo 2 pares de piernas, unas más delgadas que las otras, vestidas como una especie de traje metálico, con unas botas platinadas que cubrían hasta por encima de las rodillas y que continuaban con ese traje. Cuando levanto la vista, me doy con la sorpresa de que veo 2 rostros. No los había visto físicamente nunca antes en mi vida, pero sí tenía claro en mi interior de quiénes se trataban. Uno de ellos era Oxal, de 1,80 m de estatura más o menos, de constitución formida, con unas pequeñas canas hacia los costados de cabello largo, y el otro de ellos era Antarel, que creo que lo mencionó Giorgio hace un momento, un ser bastante más delgado y bastante más gigantesco, de cabello platinado aproximadamente hasta la cintura. En ese momento yo me quedo viéndolos, pero a diferencia de las experiencias que me tocaron vivir a los 19 y a los 27 años, aquí pasó algo curioso. Cuando yo tuve mi primera experiencia de contacto, no sentí miedo, sentí pánico, sentí sensación de desmayo, desesperación y demás. Pero en ese momento, a pesar de que sentí el impacto emocional de ver algo que definitivamente era ajeno a mi realidad, no sentí esa desesperación ni esa sensación de pánico. Me di cuenta que habían sido los días de caminata, la alimentación ligera y sobre todo las energías del lugar, lo que me permitía que mis energías personales tal vez fueran más afines con las vibraciones que estos seres generaban. Cuando me quedé viéndolos, sin saber si debía preguntar o debía comunicarme de alguna manera, este ser que está acá, el más bajo de los 2, se comunicó en voz alta. Era la primera vez que yo escuchaba hablar a un ser de este tipo o comunicarse en nuestro mismo idioma, en voz alta, hablando. Y él me dijo que habían estado esperando por todos nosotros, pero que nosotros, antes de priorizar el contacto con ellos, habíamos priorizado el contacto con nosotros mismos y entre nosotros, demostrándoles a ellos que el ser humano estaba preparado para vivir la experiencia de contacto más maravillosa e importante de todas, aquella experiencia que le permita contactar al hombre con el propio hombre. Cuando él dijo eso, yo me acordé de algo muy interesante. Durante todas las noches que habíamos tenido para llegar a este lugar, habíamos tenido avistamientos, habíamos tenido mensajes de estos seres para hacer labores de noche, salir, interactuar con ellos, ver sus naves y demás. Pero sin embargo era tan grande el cansancio que nosotros preferíamos dormir y descansar bien, y era tan extremo el frío que preferíamos pasar el tiempo en nuestras carpas. Pero cuando se trataba de coordinar algo del grupo, de mantener una conversación amical, de tener algún tipo de cercanía emocional, un contacto humano, no había cansancio, ni había frío, ni ningún impedimento. Realmente nosotros, a pesar de que no nos conocíamos, porque las personas que fueron a este viaje realmente pertenecían a distintas filosofías, grupos espirituales, y tenían distintas formas de pensar, y no se conocían unas con otras, muchas de ellas, habíamos podido trascender esas diferencias y encontrar realmente los lazos humanos que nos unían en pos de un mismo propósito. Poder acceder, poder establecer esta especie de contacto con este lugar, con estos seres. Él también me dijo que ellos habían mantenido cierta distancia, o se habían mantenido a cierta distancia, como para no interferir con nuestros procesos personales, puesto que este viaje representaba un reto para cada uno de nosotros, ni tampoco para generar dependencias, para que nosotros también aprendiéramos a tomar las decisiones que debiéramos asumir para poder llegar a este lugar. En ese momento,
Este ser de aquí intervino sí telepáticamente a través de la transmisión consciente de pensamientos y nos dijo que estos viajes, estos 3 viajes a estos retiros interiores, como bien lo habíamos intuido, representaban un solo viaje, cuyo propósito era generar el contacto definitivo con la Hermandad Blanca, entendiendo que el primer contacto con la Hermandad Blanca se da en nosotros mismos, asumiendo y entendiendo que la Hermandad Blanca, como les decía, es un estado de conciencia a través del cual nosotros podemos acceder, evocando nuestra mente a través de la libertad, de la conciencia y sobre todo del servicio sublimado a través del amor. Él también me dijo que el año 2012, como ya se los había mencionado, representaba el final de una etapa y que se iban a vivir 13 años de transición. 13 años del año 2012 al año 2025, gestados o generados por condiciones cósmicas, en las cuales el ser humano debería generar las condiciones también para poder vivir una experiencia distinta, para poder generar una sociedad distinta, que ese tiempo de cambio y transformación había llegado y que ya lo estábamos viviendo, que estos 13 años deberían marcar una pauta distinta en nuestras conciencias y que a través del ejemplo pudiéramos plasmarlas de forma tangible, manifiesta y práctica en nuestras vidas y de todos los que nos rodean. 13 años que estarían marcados por una palabra clave, una palabra que llamamos unidad. Cuando yo me quedé pensando en todo lo que estos seres decían y en estos 13 años de transición, qué es lo que pasaría en ese tiempo y demás, se volvieron a comunicar conmigo y me dijeron que yo me encontraba sobre un acceso físico, sobre un acceso al retiro interior de la Abadía de los 7 Rayos. Siguiendo las prácticas de los grupos a los que yo pertenezco y tratando de no perderlos de vista, yo me di la vuelta sobre la roca, puse mis manos y mi frente para hacer una percepción energética de hermóptica, y en ese momento ellos me dicen: nosotros no te hablamos de que estás sobre un lugar que te va a permitir un acceso mental o astral al retiro interior de la Abadía, porque ya toda esta laguna es un portal dimensional a través del cual, si ustedes desean, pueden proyectarse al retiro interior. Nosotros te estamos hablando de un acceso físico. Cuando él dijo eso, yo me quise parar abruptamente sobre la roca donde me encontraba y de casualidad pateé una pequeña mochila, un cangurito donde llevaba mi linterna y varias cosas básicas. Me bajé de la roca, nuevamente sin tratar de perderlos de vista, y cuando tomé el cangurito me di cuenta que este había caído muy cerca de un pequeño agujero más o menos de unos 30 centímetros de diámetro que había estado cubierto por la vegetación. Comienzo a limpiar un poco la vegetación y me doy cuenta que este agujerito daba lugar o permitía ver de forma clara un espacio bastante grande que se encontraba debajo de la roca donde yo me encontraba. En ese momento me puse a pensar: si este agujerito es la roca por donde yo tengo que ingresar al retiro, ¿cómo voy a hacer? El agujerito será más grande, yo me haré más pequeño. Hasta la verdad, para serles sinceros, tuve sentimiento de culpa. Yo me decía: Alonso, tenías que haber hecho dieta antes de este viaje. Pero mientras yo estaba en esa disyuntiva, uno de ellos se comunicó conmigo, tal vez en un ánimo hasta un poco jocoso, y me dijo: ese agujerito que ves no es el acceso del que nosotros te hablamos. Lo que tú percibes a través de ese espacio es parte del camino al interior del retiro de la Abadía. Nosotros estamos hablando de otro acceso distinto. Ellos caminaron delante mío, denme un segundo. Ellos caminaron delante mío aproximadamente a unos 10 metros de distancia donde nos encontrábamos y se detuvieron frente a esta puerta de aquí. Yo había estado por este lugar minutos antes y no me había dado cuenta que había nada. Una especie de entrada cubierta totalmente por la vegetación. Ellos se pararon delante mío y me dijeron que debía entender que lo que iba a vivir de ahora en adelante no era con un propósito, con un fin personal, sino que debía asumir que la experiencia de contacto como tal tiene como propósito esencial transmitir un mensaje, y que ese mensaje no es teórico, sino que se debe aplicar y se debe hacer manifiesto a través de nuestro propio ejemplo de vida. Pero lo que vi al interior de esta cueva será parte de otra historia porque se nos acabó el tiempo. Pero no quiero terminar sin antes darles o proponerles algo. De todo lo que han escuchado, el 50% no lo crean y el otro 50% pónganlo en duda.
porque realmente no les va a servir de nada creer en las experiencias de otras personas, ni asumir que seres extraterrestres o seres de otros mundos existen. Lo que realmente nos va a permitir ser mejores personas es comenzar a creer en nosotros mismos, que a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestras vibraciones, de todo lo que emana de nosotros, realmente podemos cambiar el mundo. Realmente el mensaje de estos seres no es que los sigamos a ellos. El mensaje de estos seres es un mensaje de libertad, pero sobre todo de conciencia, entendiendo que a partir de este momento en adelante, la humanidad vive un proceso de cambio profundo y trascendental, pero que si bien es cierto que la evolución es personal, el avance es colectivo. Nosotros debemos asumir que la única manera de poder tener un resultado exitoso de este proceso de cambio es que despertemos conciencia, pero también comprendamos que todos somos parte de uno. Que Dios, antes de cualquier otro lugar, primero esté en nosotros. Todos los textos sagrados que fundamentan las religiones que conocemos, todos sin excepción mencionan, la Biblia, la Torá, el Bhagavad Gita, el Corán, entre otros. Todos mencionan que Dios, con distintos nombres, con distintas formas, es una energía infinita manifiesta que late en nuestro interior. El mensaje de estos seres nos invita a vivir la experiencia de contacto más importante y trascendental para el ser humano. Y esa experiencia de contacto se origina en nosotros, con nosotros y entre nosotros como una misma humanidad. Gracias. ¿Hay tiempo para preguntas o me pasé? A ver, comencemos por el libre albedrío. Les trato de poner un ejemplo. Muchos preguntan por qué estos seres no bajan definitivamente, se manifiestan abiertamente a la humanidad. Yo les pongo un ejemplo. Imaginen a un padre muy amoroso y a su hijo. El hijo tal vez tenga problemas en la escuela con matemáticas. El padre lo apoya, lo motiva, le da afecto, le da cariño, le da atención, le da conocimiento técnico para que pueda realmente afrontar las dificultades que tiene en el colegio. Pero por más que el padre quiera, al único que le corresponde y al único que puede dar el examen es el hijo. El padre, por más que quiere y por más que ame a su hijo, no va a poder suplantarlo en el examen porque sabe perfectamente que no le corresponde. La prueba es para el hijo y no para el padre. Estos seres nos ven de igual manera. Nos pueden apoyar, nos pueden amar mucho, nos pueden dar el conocimiento necesario, pero a los que les corresponde pasar esta prueba, a los que le corresponde pasar este proceso de cambio, es a nosotros y no a ellos. No tendría ningún sentido que estos seres bajen y tengan un contacto pleno con el ser humano porque la responsabilidad de nuestra evolución es única y estrictamente nuestra. En eso consiste el libre albedrío. En asumir que los protagonistas de esta historia somos nosotros. Ellos son un factor complementario, muy importante pero complementario. Lo determinante somos nosotros. El libre albedrío consiste en un principio básico de respeto por la evolución del otro. ¿Y qué es conciencia? Descompongamos la palabra. Conciencia. La ciencia, el conocimiento. La conciencia la palabra conciencia hace referencia a reconocer nuestras verdaderas capacidades, conocernos a nosotros mismos como seres integrales. Y no hablo de forma teórica, porque ya sabemos por teoría que somos seres físicos, mentales y espirituales. Eso los dice la filosofía y los textos sagrados que nosotros conocemos. Pero la ciencia involucra también la práctica, el reconocimiento pragmático, no solo teórico. La conciencia es aquello a lo que nosotros podemos usar como herramienta para comprender en esencia, tanto en la forma teórica como en la práctica, quiénes somos. Mencionaba hace un momento nuestro amigo que nosotros nos han puesto muchos tabús sociales, muchas limitaciones y muchos esquemas mentales. Desde el tema de que tenemos la Biblia en la casa y ahí se nos dice que el ser humano tal vez es pecador. O formamos parte de alguna religión o alguna filosofía en la cual se nos dice que somos imperfectos y que antes que seres espirituales somos seres pecadores y limitados.
Nosotros tenemos un constructo social que realmente hace que nosotros no reconozcamos nuestra verdadera capacidad. Nosotros, en esencia, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y eso tenemos que asumirlo de forma clara. Tenemos que comprender que nosotros somos seres creadores. Si nuestro mundo es caótico, denso y conflictivo, es porque es un reflejo de la mente del ser humano que también es densa, caótica y conflictiva. Realmente no es un cliché, no es una frase hecha que cuando uno dice quiere cambiar el mundo, cambiamos nosotros primero. Realmente, vibracionalmente y energéticamente, nosotros creamos la realidad. Cambiando nuestra forma de pensar, de sentir y de emanar nuestra propia vibración y energía, podemos transformar la realidad que vivimos. Eso es tener conciencia. Conciencia de nuestros actos, de que cada palabra, pensamiento y emoción es creador. De que somos seres realmente con un potencial infinito. Y que como estos seres nos los dicen, no solo hemos venido a influenciar sobre la realidad de la humanidad y del planeta, sino del mismo universo. Y que ellos esperan mucho de nosotros. El propósito es ir descubriendo, como quitando capas, como quitando velos, nuestra verdadera esencia. Realmente reconocer de qué estamos hechos, realmente reconocer nuestro origen. Existen distintos estados de conciencia, desde el primer nivel de conciencia, en donde están los seres inertes, segundo nivel de conciencia, plantas y animales, tercer nivel de conciencia, los humanos, cuarto nivel de conciencia, estos seres que nos visitan, un quinto, y tal vez yendo a un sexto, séptimo, hablemos de seres como Jesús el Cristo. El estado de conciencia te permite un reconocimiento más pleno, profundo y sobre todo práctico de quiénes somos, y como consecuencia de nuestras capacidades y de qué podemos llegar a ser. Una pregunta, estabas hablando de que cuando estabas en el camino veían corazones, forma de corazón, la laguna, etcétera. Hace ya 3 años estoy con eso, que veo piedra de corazón, todos me percibe como el 33, comienza a seguir el corazón, ¿no? ¿Qué significa o qué significa eso? Es importante asumir que en la vida no existen casualidades, que todo pasa por algo, todo tiene un propósito, ley de causa y efecto. Todo en la vida, desde lo más interesante y lo más bello hasta lo más aburrido y simple, tiene un mensaje de evolución para nosotros. La vida, el destino, el universo muchas veces nos habla de forma simbólica. El corazón representa la integración con nosotros, la conexión con nuestro propio templo espiritual, con nuestro interior. Para aquellos que les gusta la investigación van a encontrar que realmente en filosofías, culturas y religiones se habla de que el corazón es el templo de Dios. Lo van a encontrar en la Biblia, donde se habla del aliento de vida depositado en el corazón, en el Bhagavad Gita, donde se dice que Vishnu habita en nuestro interior y demás. Científicamente se ha demostrado hace poco que el corazón tiene ramificaciones neuronales y que es capaz de pensar y sobre todo de sentir. Cuando uno, de forma reiterativa, ve el corazón a lo largo de nuestros días, tal vez es un mensaje que el universo nos quiera dar, invitándonos a un proceso de reconexión. Este viaje realmente se marcó por la figura del corazón, porque el primer retiro que teníamos que visitar era el retiro interior de nuestro propio ser. El ser humano no da lo que no tiene. Si yo les pido un chocolate y no lo tienen, no me lo pueden dar. Si uno no ha contactado primero con su propio ser, va a ser incapaz de contactar con la humanidad que nos rodea. Todo comienza por uno y de uno hacia los demás. Entonces, si ve constantemente el corazón, de repente es una invitación a contactar con su propio maestro interior. Y el número 33 es un número que representa la maestría por esencia. Es como que estemos durmiendo y tenemos un despertador al lado que suena muy fuerte. Y en ese despertador encontramos la respuesta que nos invita a asumir conscientemente una vida espiritual. Nosotros elegimos si rompemos el despertador, lo apagamos o nos despertamos en esencia, o esencialmente. Pero eso representa el 33, ese llamado que nos da la vida a asumir nuestra propia maestría espiritual. La edad de Cristo, la edad de Krishna, etcétera, etcétera. 33 años a los que se dice que Buda llegó a la iluminación, entre otros, ¿no? Alonso, lo último. Llegado al estado de conciencia, conociéndose uno mismo, es que
mantenemos esta individualidad, esta personalidad, nos recordaremos en nuestra evolución personal estas etapas que hemos superado, vamos a tener el yo, nuestro yo. No quiero hablar de esto que hablan de las, ¿cómo se llama? Reencarnación. Las reencarnaciones. A mí me preocupa que si yo, Alfonso Jaime Montero, el nombre que me dieron mis padres, yo estaba consciente, si evoluciono, voy a recordarme de mi etapa aquí, en esta tierra. Por supuesto que sí. Mira, Jaime, la percepción del tiempo, de pasado, presente y futuro, es irreal y es una creación humana. Realmente nuestra conciencia está sujeta a un eterno presente. Tú eres el resultado de todas las experiencias que has vivido a lo largo de esta y otras vidas. Eres la mejor expresión que Jaime puede ser en este momento. Y desde ya estás evolucionando. La evolución es una dinámica constante en el universo, consciente o inconscientemente. Y definitivamente, a veces no es tan importante recordar lo que hicimos hace 10 años. Lo más importante es asumir el mensaje y la experiencia de forma constructiva y positiva. Con el tema de las reencarnaciones, yo conocí personas que me decían, yo he sido San Francisco de Asís. Una vez en Argentina había un conflicto entre dos personas porque los dos decían ser San Francisco de Asís y no se ponían de acuerdo quién era quién, ¿no? Pero no es tan importante saber quiénes hemos sido. Lo importante es asumir que esas experiencias nos han hecho lo que somos. Y reconocer la sabiduría implícita y explícita que está en cada uno de nosotros. No es importante si fuimos Santa Rosa de Lima o fuimos un asesino. Al final lo importante es que esa experiencia nos permitió crecer y evolucionar al punto en donde nos encontramos. Una pregunta. ¿Hay un nexo entre Paititi y el monasterio de los 7 rayos? ¿Hay alguna conexión? A la abadía, sí. O monasterio o abadía, como quiere llamar. Uh-huh. Yo conozco personas que han estado en la abadía o monasterio, pero no Paititi. Sí. Tiene esto es un tema un poco más complejo. Todos los retiros interiores de la Hermandad Blanca, hablemos tal vez de que el Paititi y la Abadía de los 7 Rayos son retiros mayores. Son retiros en donde se almacena o se guarda información de gran importancia. Por eso les llaman retiros mayores. Tienen en un rango una escala más de importancia y tal vez más antiguos que muchos retiros que existen. Todos los retiros interiores de la Hermandad Blanca están conectados física y energéticamente. Todo lo que pasa en el plano físico también pasa en lo sutil. Todo tiene una correlación. Como es arriba es abajo. Los retiros interiores están conectados energéticamente de forma sutil a través de lo que la Hermandad Blanca llama una red solar, que es justamente un circuito energético similar al campo electromagnético de nuestro planeta que une o enlaza los retiros interiores. No solo eso, muchos de los custodios y los regentes de los retiros interiores, estos seres, miembros de la Hermandad Blanca, no están de forma perpetua en un solo retiro, sino que se van intercalando con el propósito de dinamizar el conocimiento que existe en cada retiro y poderlo compartir, mantenerlo siempre fresco. Hay una profunda conexión entre todos los retiros. Justamente el propósito de este viaje de agosto era unir energética y físicamente a través de nuestra presencia estos 3 retiros para enlazarlos y para que toda la información que estaba guardada en ellos se exteriorizara a la humanidad. Pero esa es parte de otra historia, como les comentaba. En todo el mensaje que se da para la humanidad, entiendo y comprendo que se resume en una sola palabra: amor. Mientras no exista el verdadero amor en el corazón del hombre, no habrá cambio. Tenemos que tener conciencia que el amor es la llave principal para que esta humanidad en su conjunto, en su total unidad, pueda evolucionar. Jesús dijo bien claro: amaos los unos a otros como yo os he amado. Como he tratado de tenerlo bajo mis alas, como la gallina a sus polluelos. Pero sin embargo, ese verdadero amor no se ha logrado tener esa verdadera conciencia en la humanidad de lo que significa la palabra en su más esencia, el amor. Ámate primero a ti. Si no te amas tú mismo, no puedes transmitir hacia los demás ese amor verdadero. Tenemos que amarnos. Si nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos,
entre todos nos vamos a amar y vamos a dar ese gran paso. Eso es lo que quería yo aportar. Respecto al tema del amor, el ser humano tiene un condicionante bien importante. Por ejemplo, usted, si le digo, ¿puede amar a Pedro Pérez que está en México? ¿No es cierto que no? El ser humano está condicionado a amar lo que conoce, lo que experimenta. Si nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, es porque hay un vínculo emocional. Los conocemos, hemos interactuado con ellos, hay una experiencia de vida que nos permite generar ese lazo. En los textos sagrados dicen que nosotros debemos amar a la humanidad y a la creación. Podríamos pasarnos, les aseguro, 5.000 encarnaciones y no terminar de conocer a todas las entidades que están en este mundo. Sin embargo, en los textos sagrados se nos invita a amar a Dios. Y como tenemos ese condicionante de que el ser humano no ama lo que no conoce, lo primero que debemos hacer es animarnos a tener el viaje más importante de nuestras vidas. Es un viaje que tiene 33 centímetros de distancia, otra vez el 33 como número emblemático. Es un viaje que nos lleve de acá a acá, de permitir conocer a Dios de forma pragmática, de permitir conocer esa entidad, esa energía latente en nosotros mismos. No de forma teórica, como nos han enseñado, sino vivirlo, experimentarlo. Y una vez conociendo a Dios, recién lo vamos a poder amar. Y tal vez en ese momento nos demos cuenta que todos los seres humanos y toda entidad viviente sobre este mundo tienen lo mismo en esencia, y que amando lo que está acá, somos capaces de amar a toda la humanidad. Gracias por la información, visto que hay bastante información cultural y con bastantes hechos científicos. Una pregunta, lo que vistes allá en el lugar que estuviste en tu retiro, ¿es puertas físicas o puertas dimensionales? Digamos, que te transportan a otra dimensión, puede ser cuarta o quinta, o es algo físico dentro de nuestro sistema terrestre, digamos en la parte de abajo. Eso, por favor. Sí, mira, los retiros interiores, nosotros somos seres multidimensionales. Tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, tenemos una conciencia, un espíritu, un alma. Igualmente, nuestro planeta tiene distintos niveles vibracionales o distintos niveles de conciencia. Los retiros interiores se encuentran a la vez también en distintos niveles de conciencia. Tienen un lugar físico, pero también tienen una correspondencia vibracional en otra dimensión. Por eso es que tal vez el hermano del abuelo de Richard, según su percepción, había estado dos semanas, pero para él pasaron 2 meses. En otra dimensión, definitivamente la realidad cambia, pero no significa que estando en otra dimensión no estemos físicamente en el lugar. Bueno, aquí nos quedamos. Muchas gracias por todo. Espero que más tarde podamos estar en el campamento y compartir un poco más. Gracias. Cariñosos aplausos para nuestro hermano Alonso Calderón. Hermanas y hermanos, pues toda promesa de deuda, y a partir de ese momento vamos a realizar un sorteo que anunciamos, el sorteo de un paquete de videos, de 5 paquetes de videos para cada uno de aquellos hermanos que adquirió un tiquecito para un menú vegetariano, un plato vegetariano. Saquen sus, hermanito,